el destino de esta patria. Lo juro. Creo en la paz del país. Necesitamos la reconciliación. ¿Cómo está? Hoy inicia Temas del Día, como siempre, de lunes a viernes. En esta jornada de jueves le presento la siguiente pregunta. Vamos a ver, cuarto día de paro de camioneros contra el aumento de diésel. Dejó a San Pablo sin combustible y comunidades comienzan a padecer desabastecimiento de productos. ¿Era este el puente al futuro prometido por Temer privatizando Petrobras? Ahí tenemos la foto de nuestro compañero Ignacio Lemos. Por otra parte, le cuento que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se comprometió ante la Asamblea Nacional Constituyente a continuar luchando por la consolidación de la revolución bolivariana tras su victoria el pasado domingo en las urnas. Sobre la jornada de hoy, le vamos a hablar en nuestro primer tema del día. Este poder constituyente plenipotenciario ante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ante el pueblo de Venezuela, ante toda la patria, ante Dios, juro cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución bolivariana y llevar adelante todos los cambios revolucionarios que nos permita llegar a la Venezuela potencia de la paz, la prosperidad y la felicidad de nuestro pueblo, lo juro. Durante la sesión solemne del ente plenipotenciario, el presidente Maduro ratificó su compromiso con el pueblo e hizo un llamado a todas las autoridades para consolidar el desarrollo de Venezuela. Vamos a recordar que el Consejo Nacional Electoral le entregó en días pasados al mandatario los documentos que lo acreditan como ganador de los comicios presidenciales del 20 de mayo y que reflejan la voluntad popular expresada a través del voto. Por su parte, Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, anunció la fecha del acto de posesión del presidente Nicolás Maduro. Felicitar al ciudadano Nicolás Maduro Moros, actual presidente de la República en ejercicio de su mandato constitucional 2013-2019, quien resultó democráticamente electo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional 2019-2025 y quien deberá prestar juramento y tomar posesión de su cargo el próximo 10 de enero de 2019 de conformidad con el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Adriana Sibori, nuestra corresponsal, nos tiene mucho más desde Caracas. Te saludo, Adriana. Bueno, estuviste presente en este acto solemne de la Asamblea Nacional Constituyente más temprano. ¿Qué más aconteció? Hola Reyes, un gusto saludarte. Te puedo decir que fue un acto solemne donde se ratificó que este 10 de enero del 2019 va a tomar posesión como presidente reelecto Nicolás Maduro. Va a juramentar también ese 10 de enero como presidente reelecto por 6 años. Pero entre todas las cosas se hablaban que este ha sido un discurso bastante diferente, un discurso con mucha garra, con mucho ánimo, bueno, por esta reelección sin duda, y con muchos cambios, se podría decir, entre otras cosas, y muchas fortalezas más. ¿Por qué? Estamos hablando de 6 puntos. El presidente Nicolás Maduro, el presidente venezolano, decía que iba a reactivar prácticamente 6 puntos en este país a partir de este nuevo mandato. Hablaba primero de diálogo y pacificación. Recordemos, Rey, que el día de ayer vimos sentado como el primer paso a esa reconciliación de este país al presidente Nicolás Maduro con el excandidato opositor Javier Bertucci. Entre otras cosas que se hablaba era la reconciliación para la paz. Fue lo primero que vimos, el primer paso, y precisamente hoy se hablaba de eso. Y el presidente en ese primer punto hablaba de que para llegar a una reconciliación, él proponía, la propuesta que va a hacer prácticamente a la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente es en dejar en libertad, por ejemplo, a todas esas personas
que han estado acusadas de violencia política. Recordemos todas esas guarimbas en este país, estamos hablando de 2014, 2016, también 2017, hubo muertos, mucha violencia opositora acá, violencia de las guarimbas. Bueno, él decía que para entrar en reconciliaciones hacía esta propuesta. Vamos a ver en definitiva qué pasa con esto y la reconciliación a través de esa comisión de la verdad. También planteaba la lucha renovada y frontal contra la corrupción. También activar la economía, y cuando hablamos de activar la economía, él se refería al empresariado de este país y al empresariado internacional, abrir prácticamente, entre otras cosas, la puerta, avanzar también en la protección del pueblo y hablar, entre estas cosas, entre las medidas económicas que, recordemos, Rey, fueron impuestas ahora apenas ganó el presidente Nicolás Maduro por Estados Unidos. Él decía que iban a enfrentarlas y que iban a hacerle frente. Sin embargo, tenía que advertir que iba a ser un periodo difícil y doloroso, pero está seguro que iba a salir airioso, dando las gracias así, por ejemplo, a potencias como China, a potencias como Rusia, que de una u otra forma han estado apoyando acá en Venezuela. Por último, hablaba de la defensa nacional y ahí también denunció, por ejemplo, Rey, que para el 20 de mayo, las elecciones pasadas, ellos desarticularon a personas presas ahora que querían conspirar contra esas elecciones, están presas y detenidas y bueno, y van a ser pasadas a la justicia, entre otras cosas. Y también denunció que el presidente Santos, antes, decía él, de dejar su presidencia, recordemos que este domingo hay elecciones en Colombia, bueno, lo que quería prácticamente en la frontera es tratar, decía, de hacer, de tener problemas y conflictos con Venezuela, unas relaciones, decía, que están bastante deterioradas. Y entonces lo que quería es que el nuevo mandatario, el que tome posesión en Colombia como nuevo mandatario, recomponer esas relaciones entre venezolanos y colombianos. Por eso te decía, un discurso bastante fuerte, entre todas formas, pero muy esperanzador en estos 6 años de mandato, Rey. Muchísimas gracias, Adriana, por el reporte. Hasta muy pronto. Adriana Sibori, directamente desde Caracas, la capital venezolana. El jefe de Estado ratificó entonces su compromiso con el decreto emanado de la Asamblea Nacional Constituyente, con el que asume su continuidad como presidente de Venezuela. Y se me ha hecho entrega de un decreto constituyente de fiel cumplimiento para que continúe en el ejercicio de la presidencia y el 10 de enero del próximo año proceda a mi juramentación para el nuevo periodo para el cual el pueblo me ha dado su poder, me ha dado su confianza, me ha dado su voto. Así lo haré y aquí continuaremos en batalla, en brega, en lucha. El presidente Maduro en este mismo contexto hizo importantes anuncios en pos de la paz y la reconciliación del país, como este. La propuesta para superar las heridas que dejaron las guarimbas, las conspiraciones, hasta el día de hoy. Hay un conjunto de personas detenidas por causas de haber cometido delitos, por causas de violencia política, y yo quiero que esas personas salgan en libertad y se les dé una oportunidad para un proceso de reconciliación nacional a aquellos que no hayan cometido graves crímenes o asesinatos. Ya Venezuela vivió procesos de pacificación que yo creo que fueron acertados. No tengo ninguna duda, compañero. Vuelve nuestra pregunta del día. Cuarto día de paro de camioneros contra aumento de diésel dejó a San Paulo sin combustible. No solo a San Paulo, también otras ciudades brasileñas y comunidades comienzan a padecer desabastecimiento de productos. ¿Era este el puente al futuro prometido por Michel Temer privatizando Petrobras? Participe. Nuestra imagen del día nos remite a Cuba, donde se emitió una alerta temprana por intensas lluvias. El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología informó que la extensa área de nublados, con lluvias y tormentas eléctricas sobre el Mar Caribe Occidental, Cuba y la península de la Florida, se moverá en los próximos días en un rumbo próximo al norte por las inmediaciones del Canal de Yucatán y el extremo occidental cubano. Por el momento no tiene condiciones favorables para su desarrollo ciclónico tropical, pero con esta imagen del día que nos insta a estar preparados y alerta, nos vamos a la pausa. Nuestro segundo tema del día es el paro de camioneros de Brasil por el alza de los precios de combustible. La acción vive su cuarta jornada
se ha extendido a más de 40 ciudades del país. ¿Cuánto podría durar esta crisis? ¿Cómo afecta esto a los brasileños? Se lo contamos. Transportistas de 22 estados brasileños paralizaron sus actividades contra el incremento del 4.9% del precio del combustible en un mes. El presidente de Petrobras anunció provisoriamente una baja del 10% en el precio del diésel durante 15 días. La Cámara de Diputados aprobó la cancelación gradual del cobro de impuestos tributados en el comercio del combustible. Sin embargo, asociaciones de camioneros pudieran considerar los paliativos insuficientes y la Central Única de Trabajadores convocó entonces a sostener la lucha por la baja de los precios. Centrales sindicales convocaron a un acto para hoy en el centro de São Paulo exigiendo la baja de precios de combustibles, pero haciendo especial énfasis en la defensa de Petrobras como empresa pública estatal. Ignacio Lemos nos cuenta. De saludo, Nacho, cómo se comporta esta convocatoria y cuál es la situación en el país. Saludos, estudio. Cuarto día de movilización por parte de los camioneros de Brasil. Son más de 25 estados, 40 rutas brasileñas detenidas por los camioneros que reivindican y se oponen al aumento en el precio del combustible diésel. Aquí en la ciudad de Sao Paulo se encuentra ya un desabastecimiento de los combustibles en los puestos de gasolina, largas filas para acceder a los combustibles. También ya se prevé un aumento en el precio de los alimentos de hasta el doble en su precio, y se acaba de realizar aquí un acto frente a la sede de Petrobras en la avenida Paulista para denunciar la política de precios que ha sido implementada por el gobierno de Michel Temer. Se ha acabado con el control de los precios que se llevaba a cabo durante el gobierno de Dilma Rousseff y ahora se emplea una política que es determinada por el precio del mercado internacional, y eso ha subido los precios en Brasil de los combustibles en torno al aumento del petróleo a nivel mundial. Lo que reivindica la población es que, teniendo una de las mayores cuencas petrolíferas del mundo, Brasil no debe pagar por ese aumento del precio de los combustibles, y denuncia la privatización del patrimonio de Petrobras, de los campos del Presal y también la reducción de las refinerías de crudo aquí en el gigante sudamericano. Seguiremos informando para Telesur todo lo que ocurre en esta larga jornada de paro y movilizaciones. Gracias, Nacho. Le ampliamos sobre el apoyo que expresan dirigentes de la Central Única de Trabajadores y de la Central de Trabajadores de Brasil a la huelga. El presidente de la CUT, Bernard Freitas, dijo: la población necesita apoyar este movimiento que no es solo contra el reajuste de los combustibles, es contra la privatización de Petrobras. El gobierno está utilizando esos aumentos para defender la venta de la estatal. El dirigente agregó: Brasil tiene que extraer el petróleo y refinar aquí como se hacía antes de ese gobierno. Solo así conseguiremos baratear los combustibles, o sea, rebajarlos. Lo dijo haciendo referencia a los intentos del gobierno de vender 4 de las mayores refinerías y las declaraciones de movimientos de derecha que piden la privatización de Petrobras como salida ante el alza de precios. Sucede que más del 60% del transporte de carga en Brasil, como alimentos, medicinas y combustibles, han sido afectadas por la medida. Revisemos los números. El 22 de estados, los trabajadores se han manifestado en huelga, son afectados con desabastecimiento de todo tipo de mercancía. En muchos lugares ya se registra alza de precio de alimentos, como decía nuestro compañero Nacho Lemos. El 40% de la flota de ómnibus de Río de Janeiro se encuentra paralizada por falta de combustible. El 30% de la flota de ómnibus en Recife también está paralizada. Hasta ahora, al menos otras 2 capitales, São Paulo y Porto Alegre, autorizaron la disminución de su flota. 13 aeropuertos del país, entre ellos el de la capital federal Brasilia, tienen sus vuelos amenazados por falta de combustible. Cabe preguntarnos entonces, además de los beneficiarios de esta situación, ¿quién se va perjudicando? Bueno, es bien sabido que el gobierno de Temer ha iniciado ajustes y reformas típicas del modelo neoliberal. Ya se ordenó la cancelación del programa Minha Casa Minha Vida, o sea, Mi Casa Mi Vida, iniciado por Lula para darle solución a los problemas habitacionales de los más necesitados. Decretó una reforma laboral que flexibiliza las condiciones de contratación y acaba con las reivindicaciones obtenidas por los trabajadores. Amenaza con privatizar Petrobras, pues ha vendido, más de 30 activos de esta, y redujo la actividad de varias de sus refinerías, teniendo el país que importar el combustible. El caldo de cultivo perfecto entonces para justificar un alza de precios de combustible, cuya principal víctima, ¿quién es? El pueblo.
Le vamos a hablar a continuación de otros temas que también son noticias este jueves. Para eso consultamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Comenzamos con Edu Marín en España. La justicia española condena a 29 de los 37 acusados en la trama de corrupción conocida como Gürtel. El PP responsable civil a título lucrativo por beneficiarse de 240.000 euros. Vamos a avanzar. Edgardo Esteban. La Fundación Abuelas Plaza de Mayo fue nominada nuevamente para participar por el Premio Nobel de la Paz, postulación que fue aceptada por el Comité Noruego que administra las ternas y las entregas de las distinciones. Celebremos por la vida. Vamos a ver qué nos dice nuestra cuenta matriz. Entre el 23 y el 25 de mayo, el gobierno de Corea del Norte cerrará el sitio de pruebas nucleares ubicado en Punggye-ri. Como parte del desmantelamiento, se explotará el silo nuclear y se demolerá las instalaciones en la superficie. Cristian Salas, Lenín Moreno entregó su informe de labores de sus primeros 12 meses de gobierno. El mandatario hizo recorrido en temas referentes a salud, educación, seguridad e inversión. Vamos ahora a Colombia. Antes de ir a Colombia, escuchamos a Cristian Salas, efectivamente. Hace algunos minutos culminó este informe a la nación por parte del presidente Lenín Moreno. Aquí, en este informe que duró aproximadamente 1 hora, podemos destacar la entrega del proyecto de ley económico con carácter de urgente, básicamente para reactivar la producción y la inversión, según indicó el propio presidente. Este fue recibido a través de la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. Gracias a Cristian. Y Tatiana Portela, de Colombia, dice, tras conocer denuncias de fraude electoral, el presidente Santos se reunió con organismos internacionales y nacionales. Desde allí expresó que existen garantías en estos comicios. Sin embargo, a esto se le suman las denuncias de paramilitares a comunidades rurales. Alina Duarte, con un tema que viene cerrando el corchete que habíamos abierto anteriormente con nuestra casa informativa en torno a Corea del Norte. ¿Qué dice Alina? Donald Trump anuncia que no se reunirá con Kim Jong-un. La declaración la hace el mismo día que Corea del Norte destruye su principal centro nuclear. Escuchamos a Alina. El día de hoy el presidente Donald Trump anunció que no se reunirá con el líder norcoreano Kim Jong-un, a quien envió una carta que dio a conocer la Casa Blanca esta mañana, en donde Trump dijo haber tomado la decisión dado el tremendo enojo y la abierta hostilidad de Corea del Norte. Sin embargo, en una conferencia el magnate dejó claras sus alianzas. Dijo haber hablado con Corea del Sur y Japón, quienes no solo estarían preparados si Corea del Norte toma medidas tontas o imprudentes, sino dijo están dispuestos a asumir gran parte del costo de cualquier carga financiera, cualquiera de los costos asociados con los Estados Unidos en operaciones, dijo, incluso si se nos impone una situación tan desafortunada. Esto fue un anuncio que se dio horas después de que Corea del Norte confirmara que destruyó los túneles de sus centros de pruebas atómicas. Incluso a la ceremonia de esta demolición fueron invitados 20 periodistas extranjeros de 5 países de la misma Corea del Sur: China, Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido. Se trata de Punggye-ri, el principal centro nuclear norcoreano y hasta ahora el único polígono de pruebas nucleares activo, donde Corea del Norte hizo 6 pruebas atómicas desde el 2006 en un sistema de túneles excavados en este país. Hasta ahora no se sabe si alguna otra posibilidad de reunión entre el magnate y su homólogo norcoreano pueda llevarse a cabo. Sin embargo, nosotros continuaremos pendientes de estas reacciones y la posible reunión entre Corea del Norte y Estados Unidos. Gracias, Alina. Y ahora nos vamos a Nicaragua. María José Díaz, el gobierno de Nicaragua sobre el diálogo nacional reitera respaldo, disposición al diálogo, reafirma que es indispensable resolver, acordar sobre puntos que urgen, eliminar tranques, no violencia, derecho al trabajo. Esperan convocatoria para participar en la comisión de 3. Vamos a avanzar ahora hacia nuestro tema en desarrollo.
Hoy se celebran elecciones generales en Barbados. Poco más de 225.000 electores están convocados a asistir a las urnas para elegir a los parlamentarios de 30 distritos y a su nuevo primer ministro. Desde Bridgetown, Laura Prada nos tiene el reporte. Hola, Laura, ¿cómo se ha comportado esta jornada electoral? Un gusto en saludarte, Rey. Efectivamente, hoy hemos recorrido varios centros de votación de aquí de la ciudad de Bridgetown, como tú bien decías. Hoy que están convocados más de 255.000 barbadenses a ejercer su derecho al voto. Hace un rato nos encontrábamos en el colegio electoral donde ejerció su derecho la líder del partido laborista de Barbados, Mia Mottley. Ella decía, cuando le preguntábamos y compartió con el resto de la prensa, que sus informes le habían dicho que el 45% de los votantes habían ya ejercido su derecho, teniendo en cuenta que el derecho al voto acá en Barbados no es obligatorio. Ella también se refería que ya para obtener datos más concretos de cómo se ha comportado en el resto de los distritos, habría que consultarles directamente a ellos. Pero por lo que nosotros hemos podido constatar, en la mañana habían filas pequeñas, teniendo en cuenta que no es un gran número de población de los que están convocados a las urnas, pero habían pequeñas filas en las entradas de los distritos de los colegios electorales. Y ella también decía, nosotros también pudimos ver que durante todo el día han estado afluyendo con regularidad las personas a votar. Los momentos pico de esta jornada fueron temprano, a primera hora, a las 6 de la mañana cuando abrieron, y ya ahora que son prácticamente las 5 de la tarde, las personas también están afluyendo porque han salido de sus trabajos. Otro tema que ella también, que la Mia Mottley compartía con los medios, era que ella no se está enfocando en los resultados que se darán próximos a la medianoche de hoy, ni si su partido sale proclamado vencedor o no, o el que salga, sino está enfocada en los resultados, en el trabajo, en las votaciones de hoy, que es importante que se realice. Otro de los temas también referido a las campañas políticas que han llevado a cabo en estas últimas semanas, no solo el Partido Laborista de Barbados, el BLP, también el Partido Democrático de Barbados, encabezado por Freundel Stuart, el actual primer ministro. Todos se han enfocado en el tema económico, en sacar adelante la economía del país. Ella decía que estos problemas no son algo que se solucionen de la noche a la mañana, que es como los bebés, que primero comienzan a gatear y luego caminan. Eso era lo que compartía, lo que nosotros pudimos obtener cuando también conversamos con ella, pero me imagino que más adelante tendremos más información ampliada sobre esas declaraciones que tuvimos, Rey. Así que nosotros continuaremos porque todavía la jornada promete, queda una hora aproximadamente, si no se extiende el cierre de los colegios, y nosotros compartiremos con nuestra teleaudiencia y con ustedes también ahí en Caracas lo que aquí acontezca. Laura, quisiera preguntarte brevemente cuándo se conocerían los primeros resultados de estas elecciones. Bueno, próximos a la medianoche, a las 6 de la tarde, cuando cierren los colegios, si no extienden el horario de votación un poco más, pero próximo a la medianoche es que se dará a conocer estos resultados, porque tienen que hacer conteo manual de las boletas. Acá no tienen un sistema electrónico de votación, sino es con boletas, con papel. Las personas van y votan, tienen que llenar con una cruz en una casilla por quienes eligen como candidatos, los candidatos que elijan para ocupar los puestos. Cuando luego que realicen la votación, que cierren los colegios y que se realice la votación, pues entonces se comenzará a dar parte. Hemos conocido que las personas, los partidos políticos, los líderes, estarán en sus comandos de campaña cuando se enteren y luego se moverán. Por ejemplo, el Partido Laborista de Barbados estará recibiendo la noticia en el mismo lugar donde anoche despedían la campaña, al igual que el Partido Democrático Laborista. Ambos lo harán donde anoche despidieron sus campañas. Así que nos llegaremos hasta allí, escucharemos las impresiones de los barbadenses sobre los resultados y los compartiremos con ustedes también, Rey.
Excelente, Laura. Muchísimas gracias por el reporte. Hasta muy pronto. Laura Prada, enviada especial a Bridgetown, Barbados. Vamos a recordar nuestra pregunta en Twitter y le ofrecemos las respuestas. Aquí está la pregunta. Cuarto día de paro de camioneros contra aumento de diésel dejó a San Paulo y otras ciudades de Brasil sin combustible y comunidades comienzan a padecer desabastecimiento de productos. ¿Era este el puente al futuro prometido por Temer privatizando Petrobras? Vamos a ver qué nos dice José Manuel. El golpista de Temer de oficio conocido Perrito mueve la cola, alfombrero y privatizador, solo sigue el guión imperial. Hasta que el pueblo brasileño se canse de su puente al futuro. No obstante, para estos lacayos internos y externos, Venezuela es el problema. Y hay otra palabrita ahí que no quiero pronunciar porque tengo catarro. Bolivariano. Bueno, en el futuro no habrá petróleo, ni gasolina, ni diésel, pero alguien tiene que avisarle a Temer que no todos tienen carro eléctrico aún. Ah, bueno. Y Rubén, que nos dice, con todas las medidas neoliberales implementadas por Mr. Temer, al parecer sí, pero como no es Venezuela, los medios internacionales se hacen la vista gorda. Saludos, estimado Rey Gómez, saludos, mi estimado Rubén Abraham. Vamos entonces a agradecerles a todas esas personas que se conectaron con nosotros para responder nuestra pregunta del día y los vamos a dejar con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. La fiebre del Mundial contagia a México. Inusuales réplicas se escriben y se exhiben además en las calles de la capital. La particularidad de estas gigantes obras de arte es la variedad de culturas que muestran a quienes se detienen a contemplarlas. Con este video despedimos nuestro programa por hoy.